¿No sabes cómo inscribirte a un programa postgradual? En este video te explicamos cómo. Primero, ingresa a tu navegador de preferencia y en el buscador escribe posgrado.upea.bo. Al ingresar a nuestra plataforma podrás ver todos los programas que tenemos para ofrecerte. También podrás observar la información de nuestros programas vigentes. Si buscas información más detallada de algún programa, haz clic en el formulario de información. Si deseas preinscribirte, ingresa con tu número de cédula de identidad y llena el formulario con tus datos personales, como ser nombres y apellidos, número de celular, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad donde vives y dirección actual. Por último, debes llenar los datos de tu depósito bancario, de la matrícula y o colegiatura y adjuntar una foto del depósito. Si quieres adjuntar otros depósitos, presiona el botón Agregar más depósitos. Descarga el formulario y respalda tu inscripción. Recuerda guardar tu boleta original del depósito bancario para completar tu inscripción, juntamente con tus documentos y los requisitos en la oficina de posgrado UPEA, edificio emblemático, tercer piso, oficina 2, ventanilla 4. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Accede a un mundo de innovación, ampliando tus conocimientos. Inicia una nueva etapa de formación académica con el doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación, modalidad virtual, y accede al descuento del 10% por la cancelación total. Para mayor información, contáctanos al 775 42 270. 732 50 870, porque tu formación académica nos interesa y nosotros te ayudamos a alcanzarla. Enfocados. Sean bienvenidos todos a una nueva entrega de Enfocados. El día de hoy estamos acompañados del ingeniero Freddy Tarqui, quien nos estará presentando el programa del diplomado en Ingeniería, Seguridad y Salud Ocupacional. Pero este mes de septiembre estamos arrancando, es hoy 1 de septiembre y estoy con Karen. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandra. Estamos comenzando el mes de la primavera con toda la energía. Quiero dar la bienvenida a toda la gente que se está conectando a través de Posgrado Digital. Sean bienvenidos a un programa más de Enfocados. Así también contamos con un invitado especial. Ahora vamos a conocer la ficha técnica del ingeniero Freddy Tarqui. Ingeniero Freddy Tarqui Ayala, titulado en Ingeniería Industrial, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Educación Superior, maestría en Administración de Empresas con mención en Innovación y Emprendimiento, docente de la carrera Ingeniería en Producción Empresarial. Bienvenido al programa Enfocados, auspiciado por la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública del Alto. Bien, ahí veíamos la ficha técnica y quiero saludar y darle la bienvenida, ingeniero, ¿cómo está? Buen día, este es un nuevo espacio para que usted nos pueda presentar el programa que se está lanzando. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y agradecer en este espacio para que podamos presentar el programa de diplomado de seguridad y salud ocupacional y implantación del sistema de gestión ISO 45001 que la carrera de Ingeniería en Producción Empresarial de la Universidad Pública del Alto está desarrollando en esta gestión. Es la carrera de Ingeniería en Producción Empresarial, me ha encomendado la labor de coordinación de este diplomado y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya ha pasado un tiempo, usted veíamos en la ficha técnica sobre su experiencia, tanto académica como laboral. Tal vez nos puede comentar acerca un poco de este tema, porque también hoy vamos a hablar de la seguridad de las instituciones, cómo se desarrolla dentro de estas empresas. Bueno, la seguridad industrial como tal es un tema transversal
así como otras áreas del desarrollo de la educación, son temas transversales que afectan a todo tipo de instituciones y a todo tipo de áreas. Y la seguridad industrial como tal es un tema que nos afecta desde el punto de vista de la seguridad de las personas y la relación que tenemos las personas con instituciones o empresas. Entonces, esta relación implica que hay riesgos desde el punto de vista de la persona como tal. Es decir, hay riesgos tanto desde los riesgos laborales en el punto de trabajo, los riesgos de la seguridad en general del entorno del lugar donde se está trabajando, y hay riesgos desde el punto de vista del impacto que como industrias generamos a la comunidad, y donde en la comunidad también están las personas, son los impactos que nosotros como empresa generamos. Entonces hay una serie de riesgos que están asociados a la relación entre personas y las empresas. Entonces la seguridad industrial como tal y la seguridad y la salud ocupacional se refiere a la relación que nosotros tenemos como personas y la industria. Bien, si este programa también es importante, ¿cómo ve usted hoy en día la seguridad y la salud ocupacional en nuestras instituciones? Bueno, como le decía, es un tema transversal. Hay muchos, dependiendo del tipo de industria, los riesgos son diferentes. Ya, por ejemplo, si nosotros hablamos de industrias petroleras o petroquímicas o químicas, el riesgo es distinto porque las sustancias que ellos manejan, almacenan o procesan son diferentes. En cambio, cuando hablamos de instituciones como la universidad, hablamos de instituciones como instituciones municipales o gubernamentales, las personas están sometidas a otro tipo de riesgo. Entonces, el riesgo está asociado de diferente manera dependiendo el tipo de actividad laboral que la persona desarrolla. Bueno, muy bien, y entonces este tema es importante para la sociedad, tanto para las instituciones como empresas. Hoy, ¿qué tipo mayormente de problemas vemos en nuestras instituciones? Tal vez preguntarlo para hacer énfasis en esos aspectos específicos donde podemos tratar con este diplomado. Bueno, a ver, partemos en dos partes, ¿sí? Hay lo que llamamos la clasificación de riesgos, es decir, hay tipos de riesgos que las personas están sometidas cotidianamente. No necesariamente en la industria, también está en la vivienda, como puede estar aquí en los espacios públicos, las calles, plazas, etc. ¿Cuáles son esos tipos de riesgos? Son principalmente el riesgo ergonómico, que es prácticamente la postura que la persona tiene en el lugar de trabajo, y la comodidad en la cual trabaja la persona en el lugar de trabajo. Están los riesgos físico-químicos, que tienen que ver más prácticamente con las sustancias que trabajamos en el espacio de trabajo, en diferentes espacios. Después, los riesgos químicos, están los riesgos biológicos, tenemos otro tipo de riesgos como los riesgos ambientales, los riesgos arquitectónicos o locativos, depende mucho ahí la situación o el espacio o las instalaciones, mejor dicho, en las cuales las personas están desarrollando una actividad laboral. Después están los riesgos públicos, referido a asaltos, robos y otros factores que están en el ámbito público como tal. Después tenemos otro riesgo más que podría mencionar, los riesgos ambientales que habíamos mencionado, el impacto de las personas como de las industrias hacia la comunidad y al ambiente como tal. Es decir, entonces, en diferentes aspectos tenemos problemas. Mayormente, ¿en dónde nos encontramos afectados tal vez en esta parte? Bueno, a ver, decíamos el tipo de riesgo, ¿no es así? Entonces, estos riesgos la persona está dependiendo de la actividad que realiza y el lugar donde se encuentra y las condiciones de trabajo del lugar donde está, identificamos diferentes tipos de riesgos o está sometida a diferentes tipos de riesgos. Obviamente en este espacio donde estamos, lógicamente no hay riesgos del tipo público, por ejemplo, pero sí tenemos riesgos eléctricos por las instalaciones eléctricas que tenemos riesgos arquitectónicos o locativos por las instalaciones estructurales que está el edificio donde estamos, tenemos riesgos ergonómicos por la silla y la postura que estamos asumiendo nosotros. Entonces, dependiendo del espacio donde está, existen los riesgos, es decir,
el ingeniero especializado o el profesional especializado en riesgo, en seguridad industrial y salud ocupacional tendrá la capacidad y verificará qué riesgos están en el entorno donde la persona está desarrollando su actividad. En ese aspecto nos referimos entonces a la seguridad y a la salud ocupacional, ¿no es así? Y bueno, yendo por otro lado también hablábamos sobre la implantación del sistema de gestión ISO. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de implantación nos referimos a un tema particular que actualmente es una referencia en este momento en el sentido de administrar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional que bajo el sistema internacional de la ISO se conoce como la ISO 45001. ¿Qué consiste? Básicamente consiste en administrar en organizar y administrar un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? Básicamente un sistema de gestión tiene objetivos estratégicos desde el punto de vista de la organización como tal. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos en sentido, obviamente, de la seguridad y salud ocupacional? Luego tiene planificación, es decir, qué acciones vamos a tomar para prevenir. Sobre todo ahí hay que enfatizar la palabra prevenir riesgos laborales y accidentes laborales. Ya, entonces la segunda factor aquí en el sistema de gestión es la planificación. Luego poner los medios correctivos que tengamos que hacer para reducir, eliminar los posibles riesgos laborales que hayamos detectado en nuestra planificación. Y a continuación hacemos una evaluación. La evaluación es continua. Es un proceso continuo, por eso se denomina sistema de gestión, porque tiene documentación y tiene además una metodología que hace un seguimiento continuo de los riesgos laborales y del entorno laboral en el cual está una persona. Y por último están las auditorías y las mejoras que se pueden proponer. Entonces es todo un conjunto de elementos que hacen parte de un sistema de gestión. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de implantación del sistema de gestión ISO 45001? Es decir, estamos proponiendo que dentro de este diplomado va a haber todo este conjunto de elementos que la persona, o más bien, mejor dicho, que el instructor va a transmitir a los participantes de este diplomado para que los diplomantes, una vez concluido este diplomado, tengan la capacidad de elaborar los planes, tengan la capacidad de hacer las medidas correctivas o preventivas, que tengan la capacidad de hacer auditorías, que tengan capacidad de hacer seguimiento y tengan también hacer mejoras. Y en consecuencia puedan aplicar como tal el sistema de gestión ISO 45001 donde sea que ellos estén. Pueden estar como habíamos dicho, empresas industriales, pueden estar en empresas o instituciones de personas, pueden estar en el ámbito público, o sea, donde ellos estén, tienen la posibilidad de aplicar el sistema de gestión como tal. Dentro de esta gestión o de este sistema o esta normativa como es la 45001, ¿en qué consiste? ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso? Si bien también antes, o hay otras, ¿no? Como la 9001, que son direccionadas de diferente manera, pero ¿en qué consiste esta gestión y por qué se le ha considerado para este diplomado? El sistema de gestión, la norma ISO 45000 no es una ley, ya, o sea, no es una ley de aplicación así tácita, sino es una norma. ¿Qué quiere decir una norma? Es un conjunto de pasos y una estructura básicamente en sí, que contiene un conjunto de pasos que debemos aplicar para desarrollar un objetivo como tal. En este caso el objetivo es desarrollar y aplicar un sistema de gestión. Entonces, cuando aplicamos un sistema de gestión estamos construyendo herramientas, estamos construyendo instrumentos. ¿Herramientas como qué? Como materiales de diagnóstico, materiales de acciones o planes de acción que vamos a desarrollar para prevenir un determinado riesgo en el cual están las personas. Y por otro lado, instrumentos, es decir, instrumentos de diagnóstico, instrumentos de
de prevención, instrumentos de seguimiento, o sea, materiales que en el cual, o documentos, mejor dicho, en el cual o incluso documentos de auditoría, que la persona que está capacitada y trabaja o desarrolla este tipo de acciones, lo que hace es aplicar esos instrumentos para evaluar y hacer seguimiento de la situación de seguridad industrial y salud ocupacional dentro de un ambiente laboral. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos diciendo que vamos a aplicar un procedimiento, y la norma es un procedimiento que contiene paso a paso un conjunto de actividades y documentación y procedimientos que las personas debemos aplicar, o los encargados de esta área, así como la ISO 9001, la ISO 22000 y la ISO 14000 y otras ISOs que hay. Son procedimientos que debemos aplicar, que deben estar respaldados con documentación que a la vez está sujeta a evaluación y a auditoría. Entonces, esa documentación nos permite tener una capacidad como empresa de respaldar lo que hacemos con documentación y además con certificaciones. Entonces, la ISO 45001 en este caso es un conjunto de procedimientos que aplicamos en una empresa y que nosotros, si quisiéramos, ante IBNORCA podríamos certificar como tal, como un sistema de gestión aplicado en nuestra institución o en nuestra empresa, y al mismo tiempo de ese conjunto de elementos o instrumentos aplicados están evaluados y al mismo tiempo están sometidos a auditoría. Entonces, esa certificación nos da una imagen mucho mejor de la empresa hacia nuestra comunidad. Ya, ¿Son algunos beneficios destacables que podemos mencionar? Ya, a ver, cuando hablamos de la ISO 45001, los primeros beneficios son la imagen, por un lado, y por otro lado es el estado anímico y la motivación que generas dentro de la industria, de los trabajadores. Ya, porque un trabajador se va a sentir mucho más cómodo si sabe que hay una preocupación de parte de la alta gerencia en la situación en la cual esta persona está desarrollando sus actividades. Por decir, si nosotros como empresa nos hemos preocupado por ellos, hay alguien responsable de la seguridad y salud ocupacional dentro de nuestra empresa. Entonces, esta persona va a hacer, como decíamos en el sistema de gestión, va a hacer una serie de documentos, va a hacer una serie de actividades, va a aplicar instrumentos para que por área de trabajo y por puesto de trabajo identifique los riesgos o los peligros en los cuales cada persona está. Evaluará los riesgos y en base a eso propondrá alternativas para prevenir esos riesgos. Entonces, cuando hablamos de los beneficios, el principal beneficio es la motivación interna de las personas, es decir, las personas que sienten que efectivamente la alta gerencia se preocupa en ellos, y al mismo tiempo no solo se preocupa, sino que actúa sobre su espacio laboral, reduciendo los riesgos que están en su espacio laboral. Riesgos que pueden estar tanto desde la posición en la que trabaja, o la interacción que la persona tiene con las máquinas, ¿ya? La infraestructura en la cual está trabajando esta persona. Entonces, hay múltiples factores que pueden poner en riesgo y en preocupación a una persona, pero si una institución o una empresa se preocupa por la salud y la seguridad de la persona, entonces la persona se va a sentir más confiada y naturalmente más segura de hacer su actividad laboral, y el beneficio al mediano y largo plazo naturalmente va a ser la productividad de la empresa, de la persona, en su espacio laboral y en sus actividades laborales. Y eso es lo que se quiere lograr con este programa que se está presentando, ¿no es así? El Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional e Implantación del Sistema de Gestión ISO. El objetivo o el propósito fundamental de este diplomado que se quiere presentar a los participantes. Bueno, el objetivo de este diplomado básicamente es transmitir, por un lado, la parte teórica que hemos conversado hace un momento, que seguimos conversando. Por otro lado, también es darle a los estudiantes y a los diplomantes, en este caso, las herramientas, instrumentos
que puedan aplicar ellos en el lugar donde ellos estén desarrollando la seguridad industrial, ¿ya? O la salud ocupacional. Y al mismo tiempo darle a los diplomantes la capacidad y la potestad y los instrumentos ya como profesional, para que ellos también, así como pueden aplicar estos instrumentos, también puedan evaluar y puedan realizar auditorías y monitoreo de estos sistemas, para que principalmente en esta área son consultores o trabajadores especializados en el área de seguridad industrial, de tal manera que puedan ellos tener la fortaleza tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la experiencia y de la transferencia de experiencia, para que ellos puedan desarrollar la implantación tanto de un sistema de gestión como la aplicación de la ISO 45001 en las unidades donde ellos estén trabajando. ¿Se ha visto alguna vez o se ha visto en nuestro interior del país o en nuestro departamento tal vez este tipo de artículos del diplomado presentando las instituciones? A ver, así como diplomados se desarrollan, no es que no. Tenemos la Universidad Mayor de San Andrés, que desarrolla en el área de ingeniería industrial, desarrolla el diplomado en seguridad industrial. También en la Gabriel René Moreno, tanto como en la Universidad Mayor de San Simón, se desarrolla este tipo de diplomados. Ahora, ¿cuál es la importancia de desarrollar y por qué ellos lo desarrollan también? Es porque es un área transversal, o sea, no depende solamente, no es exclusivo de la industria, ¿ya? Es un área en el cual dependen o intervienen varios tipos de profesionales, o pueden intervenir varios tipos de profesionales. Están los profesionales médicos, que pueden intervenir en la ISO 45001 como tal. Están los abogados, que pueden también especializarse los que están especializados en derecho laboral se especializan también en el área de seguridad industrial y salud ocupacional, porque está relacionado con las personas. Lo mismo sucede con los psicólogos, también se especializan en esta área, y naturalmente las diferentes ingenierías, ¿no? Tanto ingeniería de petroquímica, los ingenieros petroleros, los ingenieros industriales, los ingenieros en producción, ingenieros ambientales, están ahí, ingenieros civiles, los arquitectos, etcétera. Porque hay como les decía al inicio, la seguridad industrial y salud ocupacional es una relación entre el contratante, que es una empresa o una institución, y la persona como tal. Y en esa relación existen accidentes y enfermedades laborales. Entonces, en consecuencia, es una interrelación que interesa no solamente a un área, sino a varias áreas de profesionales a nivel de diferentes tipos de organizaciones. Muy bien, y bueno, entonces también está desarrollada y compuesta este programa de diplomado en sus diferentes módulos, ¿no es así? Así es. Que más adelante lo vamos a ir mencionando, porque ahora vamos a irnos a una pausa. Pero antes de la pausa queremos mencionar nuestra misión y visión de la institución como tal, nosotros de posgrado de la Universidad Pública del Alto. Karen nos va a ir mencionando. Así es, Alejandra. Comentar a las personas que nuestra misión es formar profesionales idóneos y con calidad en diversos niveles de posgrado, recreando la actividad académica, investigación y transferencia e interacción tecnológica. Así también mencionar nuestros programas posgraduales, que son diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados. Con esta mención nos vamos a una pausa. No se despegue, pausa, ya volvemos. ¿No sabes cómo inscribirte a un programa postgradual? En este video te explicamos cómo. Primero, ingresa a tu navegador de preferencia y en el buscador escribe posgrado.upea.bo. Al ingresar a nuestra plataforma podrás ver todos los programas que tenemos para ofrecerte. También podrás observar la información de nuestros programas vigentes. Si buscas información más detallada de algún programa, haz clic en el formulario de información. Si deseas preinscribirte, ingresa con tu número de cédula de identidad y llena el formulario con tus datos personales, como ser
nombres y apellidos, número de celular, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad donde vives y dirección actual. Por último, debes llenar los datos de tu depósito bancario, de la matrícula y o colegiatura y adjuntar una foto del depósito. Si quieres adjuntar otros depósitos, presiona el botón Agregar más depósitos. Descarga el formulario y respalda tu inscripción. Recuerda guardar tu boleta original del depósito bancario para completar tu inscripción, juntamente con tus documentos y los requisitos en la oficina de posgrado UPEA, edificio emblemático, tercer piso, oficina 2, ventanilla 4. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estudia en posgrado UPEA, porque tus metas no tienen pausa. Al interior de las empresas e instituciones, la labor que desempeñan las secretarias resultan esenciales, dado que en virtud a su trabajo, los procesos administrativos y de gestión tienden a ser más efectivos. Por ello, te ofrecemos el Diplomado en Gestión Secretarial. Domina las herramientas comunicacionales necesarias para una eficiente redacción de documentos comerciales y para una correcta exposición oral de ideas, proyectos e informes dentro de su ámbito laboral. Mayor información al 6513 9851 732 50 870. Enfocados. Muchas gracias, Karen. Ahí escuchábamos también. Y ahora volvemos nuevamente con el ingeniero Freddy Tarqui, que nos está presentando el día de hoy el Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional. Al licenciado ingeniero nuevamente estamos volviendo y vamos a seguir desarrollando, ahora entrando a los módulos que se va a ir presentando con este programa. Bueno, los módulos son 5 en este programa. Bueno, a nivel de ingeniería siempre se trata de que los módulos, el contenido de los diplomados no sean cortos ni tampoco sean de poca información. Entonces, este diplomado es de 5 módulos, los cuales en cada módulo es un periodo de 4 semanas. En consecuencia, son 20 semanas el diplomado y a eso hay que añadirle el periodo de elaboración de la monografía. Entonces, básicamente el diplomante está con nosotros como aproximado de 22 semanas, en un hecho de 5 meses prácticamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los módulos que vamos a desarrollar? Bueno, el primer módulo se refiere a la seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales. Como su nombre lo dice, básicamente es la seguridad industrial como tal. Habíamos dicho el pasado bloque que la seguridad industrial es una relación entre personas y la industria. Entonces, en este primer módulo lo que se va a hacer es identificar los peligros que el puesto de trabajo y la empresa en realidad tiene en torno al trabajador. Después se hace la evaluación de riesgos y la identificación del nivel de riesgo en el cual está el trabajador para poder desarrollar una intervención o la prevención del riesgo laboral al cual el trabajador está sometido, o digámoslo sometido, ¿no? Porque está en el lugar de trabajo. Entonces, básicamente, el primer módulo se refiere a eso, a identificar cuáles son los peligros en los cuales el trabajador está y, a continuación, hacer todas esas medidas de prevención, o más bien plantear las medidas de prevención para evitar que el trabajador o esos peligros que están próximos al trabajador se conviertan en accidentes o incidentes laborales y que afecten naturalmente la seguridad del trabajador, tanto sea física o sea mental. Entonces, ese es principalmente el propósito del primer módulo. Muy bien, entonces también vamos a ir profundizando, obviamente, con los docentes quienes están dirigidos y quienes van a dictar este diplomado. ¿No es así? Este primer módulo. Bueno, podemos mencionar también en este primer módulo que el docente es el ingeniero Hugo Mamani, quien es un profesional ya de 20 años más o menos de actividad especializada en esta área de seguridad y salud ocupacional. Una grande trayectoria sí, ya. Es un especialista en el tema, sobre todo de
bueno, en sí especialista en el área de seguridad industrial, y en este caso se va a dedicar, va a ser el quien nos va a hacer la formación y la facilitación del módulo 1 en el sentido de identificar los peligros y evaluar los riesgos y todo lo que concierne a la prevención de estos riesgos laborales en el cual el trabajador está sometido. Muy bien, vamos a ir continuando. ¿Y el segundo módulo en qué consiste? El segundo módulo consiste en la prevención y protección contra incendios. Ya. ¿Cuál es lo importante acá? Bueno, el tema de incendios es uno de los elementos más importantes dentro de la seguridad industrial. Hay ejemplos, por ejemplo, bueno, lo que ocurrió hace un mes más o menos en una construcción que estuvo aquí en la ciudad de La Paz, en el nudo Vita, básicamente. Exacto. ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué se inició ese incendio? Entonces, como verán, y el incendio prácticamente tiene dos consecuencias muy importantes. Uno es el daño a la persona que puede causar, desde quemaduras hasta la muerte, ¿ya? Y por otro lado está el daño material que causa. Ese edificio hoy en día no se puede volver a continuar con los trabajos porque el incendio ha deteriorado toda la estructura de esa edificación. Entonces, ¿qué implica esto? Que los incendios hay que controlarlos antes de que surjan estos incendios. Entonces, implica que tenemos que evaluar, o en este módulo el facilitador va a desarrollar primero la evaluación de las posibles causas del riesgo, es decir, en otras palabras, diagnosticar cuáles son las posibles causas por las cuales puede producirse un incendio. Y eso es muy importante porque tenemos que saber cuáles pueden ser los probables puntos de inicio de un incendio y cuáles son los componentes de un incendio. Se habla en este caso del triángulo del fuego, que para que exista un incendio tiene que haber tres componentes básicos: un carburante, que es decir, un material que pueda ser consumido con el fuego; tiene que haber oxígeno y por otro lado, natural, tiene que haber un punto de partida del fuego, que es decir, una chispa, que puede ser una chispa de fósforo, puede ser una chispa eléctrica o diferentes otros tipos o sustancias que pueden causar una chispa de fuego, y a partir de ahí se inicia el fuego. Entonces, todos estos elementos tienen que ser evaluados y diagnosticados en un espacio laboral. Entonces, por eso es que en este módulo, naturalmente se iniciará con la parte que corresponde al diagnóstico. Después se hará el desarrollo de los medios de extinción del fuego, que son varios también, diferentes elementos que podemos utilizar, agentes extintores, se puede utilizar otros elementos tanto en las diferentes etapas del fuego. Si la etapa inicial se podrá utilizar elementos más básicos, y naturalmente a medida que el fuego se extiende ya intervienen otros actores y otros medios para extinguir el fuego. Porque habíamos dicho hay dos elementos dos daños que causa el fuego: daños personales y daños materiales. Y los daños materiales no dejan de ser importantes porque al final son patrimonio de las empresas como de la comunidad. Entonces corresponde proteger esos patrimonios de un incendio. Entonces queremos decir, o se quiere decir que el participante o quien vaya a cursar este diplomado va a estar apto para poder resolver y dar soluciones a este tipo de problemas que enfrentamos y enfrenta mismo la sociedad e instituciones o construcciones también, ¿no? Exacto. Bueno, uno de los elementos básicos, adicionalmente tanto al diagnóstico como a los medios de extinción, están también los medios de prevención de incendios. Ahí estará el tema de materiales contra prevenir incendios, extintores, señalización. Está todo lo que es la capacitación del personal contra incendios, porque es una capacitación que todo el equipo o la persona que trabaja en una institución debe desarrollar, no solamente con el fin de extinguir, sino también prevenir. ¿Ya? Porque ellos saben mucho, el personal, la persona que trabaja en los espacios laborales es la que mejor conoce el espacio laboral, y entonces tiene que estar atento a la prevención. Si existen puntos donde existe un corte eléctrico que puede causar un
un incendio, entonces esta persona deberá estar capacitada para poder desarrollar ese, o más bien prevenir y alertar que existe un riesgo y entonces actuar sobre ese riesgo. Entonces, un conjunto de elementos adicionales, tanto la señalización, capacitación en evacuación, y etcétera. Entonces, hay varios elementos en los cuales el diplomante va a ser entrenado. Básicamente, este módulo es un módulo de entrenamiento, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Obviamente, como es virtual, probablemente la parte práctica se reduzca un poco, pero vamos a hacer los esfuerzos para que efectivamente el diplomante haga la parte práctica de acción y ataque contra los incendios. Muy interesante, la verdad, este módulo, y por supuesto también va acompañado del siguiente, que sería en este caso el tercer módulo, ¿no es así? Sí, el tercer módulo se refiere a la higiene industrial y salud ocupacional. En este caso estamos hablando básicamente del espacio de trabajo como tal y de las condiciones en las cuales debemos prevenir riesgos laborales en un espacio laboral. Ya, por ejemplo, tenemos que hablar de orden y limpieza. Es uno de los, no solamente en términos de seguridad industrial se utiliza este método de orden y limpieza, que viene de la metodología de las 5 S desarrollada desde de lo lejano oriente, principalmente Japón y Corea del Sur. ¿Qué significa las 5 S? Básicamente es una metodología en la cual debemos clasificar, organizar, limpiar, normalizar y, por último, es la disciplina que el trabajador tiene que desarrollar en sentido de organizar el espacio y conservar limpio el espacio. ¿Por qué es importante esto? Porque el espacio limpio implica que no hay sustancias en el espacio, cuidamos de que los materiales, sean o no sean nocivos, estén en el lugar que les corresponde y que esté clasificado, es decir, sustancias que no causan daño en un determinado espacio, sustancias inflamables en un espacio diferente, sustancias que son químicas o que generan algún tipo de reacción química en otro espacio. Entonces, de tal manera que en estos espacios podamos nosotros aplicar medios de prevención, aplicar medios de prevención. ¿Qué implica eso? Si son sustancias inflamables, no solamente tendrá un extintor para algún tipo de fuego, sino también tendrán sistemas de monitoreo de fuego que puedan evitar el nacimiento de un fuego y pueda controlarse antes de que cause daño, no solamente de los materiales, sino también de la infraestructura física donde está almacenado. Entonces, la higiene industrial tiene que ver con la aplicación de diferentes acciones y prácticas en sentido de proteger tanto riesgos biológicos, riesgos físicos y riesgos químicos, ¿ya? Entonces, en el espacio laboral existen diferentes tipos de factores que pueden causar o generar en la persona diferentes enfermedades o diferentes riesgos que pueden convertirse en incidentes o en accidentes y naturalmente con consecuencias diversas. Entonces, eso es básicamente lo que desarrollamos en este tercer módulo que corresponde a la higiene y salud ocupacional. Que por supuesto no puede faltar en cualquier organización, ¿es así? Exacto. Muy bien, nos puede comentar también acerca del cuarto módulo, ¿qué vamos a aprender acerca de este? Bueno, el cuarto módulo vamos a desarrollar se denomina Ergonomía y Diseño del Ambiente Laboral. Ya, como se ve por su nombre, tiene que ver. Ergonomía, ¿a qué se refiere? Se refiere principalmente a la postura que asuman las personas. Por ejemplo, en este momento estamos sentados, pero estamos sentados por un determinado tiempo corto. Entonces, este tiempo corto no nos va a afectar a nosotros en nuestra postura ni en nuestra forma o comodidad. Pero, ¿qué pasa si estuviéramos sentados todo el día? ¿Ya? Y estuviéramos sentados todos los días. 5 días a la semana, 24 días al mes y así, y todo el año. ¿Creen que ese tipo de postura nos genera alguna enfermedad laboral a largo plazo? Sí, hay estadísticas que refuerzan que a largo plazo existen riesgos laborales por la postura y la condición en la cual trabajamos las personas. Lo mismo ocurre con la
actividades repetitivas, es decir, una persona que repite una actividad todo el día va a tener ciertos esfuerzos en su cuerpo por repetir una determinada actividad, y eso también implica ergonomía. Por otro lado, el manejo de objetos pesados, ¿ya? Hay personas que se dedican a los almacenes o a diferentes partes de la parte productiva, por ejemplo en empaque o en diferentes partes de la parte productiva. Las personas tienen que desarrollar esfuerzos físicos, es decir, tienen que hacer cargar grandes, o mejor dicho, un peso elevado. Ya probablemente incluso esos pesos lleguen al mismo peso de la persona. Entonces, este tipo de pesos requieren y tienen una norma en la cual las personas tenemos límites en los cuales podemos cargar los diferentes pesos. No podemos hacer esfuerzos extremos, porque esos esfuerzos extremos pueden provocar, probablemente no en un día, no en 2 días, pero en varios días o una actividad continua, puede provocar desgarros musculares o puede provocar fatigas musculares que a la larga se convierten en enfermedades musculares o enfermedades del tipo ergonómicos, ¿ya? Sí. Entonces estamos viendo también la parte de la persona, de nuestro personal de trabajo, el estado y la salud también. ¿Es así? Con los elementos que nos iba mencionando. Añadiendo a esto, no dejaremos, esa es la primera parte, que es ergonomía. La segunda parte es el diseño del ambiente laboral, ¿ya? Y ahí tiene que ver con la precaución y la infraestructura en la cual está la persona. Por ejemplo, en este momento nosotros acá estamos con una temperatura adecuada, digamos, en la cual no sentimos frío, pero en un ambiente laboral no puedes estar ni en frío ni en calor, y eso muchas veces no ocurre. Y eso implica también un diseño del ambiente laboral, implica la iluminación, la cantidad de energía, de luz que va a ingresar en el espacio, porque las personas no podemos hacer esfuerzos extremos, o si hacemos esfuerzos extremos, naturalmente la consecuencia va a ser daños en la vista. Entonces, eso implica diseño del ambiente laboral. Por otro lado, los ruidos también. Máquinas que generan extremadamente, mucho ruido, necesitarán en un espacio laboral amortiguadores de ruido que eviten que esos ruidos vayan a transferirse a otros espacios laborales, ¿ya? Entonces, todos aquellos espacios, vibraciones, y además la infraestructura como tal, tanto el uso de gradas, el uso de rampas en determinados espacios, implican que tengamos que utilizar desarrollar como industria y diseñar la industria de acuerdo a las necesidades y la seguridad que requieren en nuestros trabajadores como nuestro proceso productivo. Es decir, que tenemos que tener todo bajo control en realidad, sí, detalladamente. Y bueno, ya tenemos también el último módulo y vamos a presentarlo y nos puede comentar qué vamos a aprender, qué es lo más destacable de este último módulo para terminar ese programa. Bueno, el último módulo básicamente se refiere a la implantación del sistema de gestión ISO 45001. Como habíamos dicho en la primera parte de esta mañana, la ISO 45001 es un conjunto de procedimientos que nos permiten aplicar un sistema de gestión referido a la seguridad y salud ocupacional. En este caso, en este módulo, el diplomante va a tener la posibilidad de desarrollar con un especialista, en este caso es el ingeniero Rubén Rada Páez, que es un especialista también de ya larga data, prácticamente 20 años, quien es especialista en la aplicación del sistema ISO 45001. Y él lo que va a hacer es la transmisión primero de experiencias y después el conjunto de documentación, procedimientos que tiene que desarrollar el diplomante o el profesional, en este caso especializado en seguridad y salud ocupacional, que tiene que esos documentos y procedimientos que tiene que aplicar en las instituciones que va a desarrollar o en las cuales está interviniendo. Y al mismo tiempo los instrumentos tanto para seguimiento como para hacer auditorías y evaluación de este conjunto de procedimientos que se están implementando o aplicando en una industria. Y naturalmente, por último, plantearán las mejoras o más bien métodos para desarrollar las mejoras del sistema de gestión
de tal manera que el sistema de gestión funcione y sea también certificable por las instituciones que corresponden. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Realmente ha sido muy práctico y a la vez nos ha ido explicando detalladamente qué vamos a aprender dentro de este programa, cuáles van a ser las partes importantes también a desarrollar, si bien se está presentando en su modalidad virtual, pero también se está haciendo la posibilidad de poder de hacer esas prácticas en diferentes instituciones, ¿no es así? Se va a poder hacer, ¿no es verdad? Bueno, la idea es en sí que se pueda hacer. Por ejemplo, en temas de seguridad y manejo de incendios, la institución certificada a nivel nacional e internacional siempre es bomberos. Entonces ellos son los especialistas en el área. Naturalmente que esa experiencia hay que transmitirla a los capacitadores o a los especialistas en seguridad industrial. Y ese link es lo que vamos a procurar hacerlo. Y por otro lado, también el sistema, tanto la elaboración de planes de contingencia como planes de evacuación, que también es un área que también se interrelaciona con bomberos y que esto sea posible desarrollarlo también. El plantel docente, de igual manera, está capacitado, tiene una gran trayectoria para dictar estos diferentes módulos, ¿no es así? Es. Muy bien. Le voy a pedir que pueda hacer esa invitación tanto en la inversión, de igual manera que posgrado, por supuesto, está auspiciando este programa, y ya nos comentaba que ya dentro de poco ya va a iniciar este programa del diplomado, ¿no es así? Bueno, estamos ya iniciando en la parte introductoria este 5 de septiembre haciendo uso de la plataforma Moodle de la Dirección de Posgrado de nuestra universidad. Y naturalmente ya arrancando con el programa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros arrancar en esta primera etapa. Y el costo del diplomado es de 2.500 bolivianos con una cuota inicial de 1.000 bolivianos, y vamos a todavía recibir inscripciones hasta la siguiente semana, de tal manera que aquellos que estén interesados en nuestro programa puedan dirigirse tanto a la dirección de posgrado o a la dirección de carrera de Ingeniería en Producción Empresarial de la Universidad Pública del Alto y puedan inscribirse para poder desarrollar estos 20 semanas de prácticamente capacitación y formación en seguridad y salud ocupacional, y naturalmente la implantación de la ISO 45001. Muy bien, bueno, ahí está la información. También tenemos números de referencia donde podemos contactarnos con su persona. Sí, a ver, en este caso nuestro número de referencia es el 735-81-406, ¿verdad? Sí. Pueden contactarse a ese número o directamente pueden visitarnos tanto en la dirección de posgrado de la carrera de la universidad como en la dirección de carrera de Ingeniería en Producción Empresarial, donde se les va a dar mayor información y también los datos que ustedes se quieran. Muchas gracias, licenciado. Ha sido un gusto tenerlo en esta oportunidad y esperemos tenerlo en un nuevo encuentro en el programa de Enfocados. Muchas gracias. Muy bien, esto fue el programa de Enfocados, pero antes Karen nos tiene una mención muy importante. De esa manera concluimos la entrevista con el ingeniero Freddy Tarqui Ayala. Si tú quieres formarte con nosotros y actualizar tus conocimientos con los mejores materiales de aprendizaje a la vanguardia tecnológica y pedagógica, la Dirección de Posgrado te ofrece su oferta académica. Para más información, a todos los interesados a cursar cualquiera de los programas, estamos ubicados en la zona Villa Esperanza, Avenida Juan Pablo II, edificio emblemático de la Universidad Pública del Alto. Tercer piso, oficina 2, ventanilla 4. Para más información e inscripción. Así es, Alejandra. Muchas gracias, Karen. Como bien lo saben, tenemos nuestras redes sociales también oficiales, los vas a encontrar con Estudia en Posgrado UPEA. Al igual que nuestra plataforma virtual, nuestra página web posgrado.upea.bo, donde este programa también está siendo subida y detallada de igual manera. Vas a encontrar los módulos, el contenido y los días donde tú puedes inscribirte. Bueno, esto fue el programa de Enfocados. Nos vemos el día de mañana.
nombre es Alejandra y soy parte de Posgrado. Hoy te enseñaré cómo llegar a las oficinas de Posgrado UPEA. Si tú vienes de la ciudad de La Paz, tu punto de partida será en las puertas del Seibo y lo primero que harás es tomar un minibús que diga Río Seco o UPEA. Si tú vives en la ciudad del Alto, tu mejor opción es tomar una movilidad sobre el puente con el letrero que diga Río Seco Extranca. Una vez llegando a la avenida Juan Pablo II, pide al conductor que te deje en complejo de la UPEA. Para terminar este recorrido, ingresa al edificio emblemático de la Universidad Pública del Alto y en el tercer piso encontrarás nuestras oficinas donde todas tus consultas y dudas serán atendidas de la mejor manera. Estudia en Posgrado UPEA porque tus metas no tienen pausa. Un día como hoy, 31 de agosto, en el mundo, en el año 12 después de Cristo, nace el emperador Calígula, el tercero en ostentar el título en el Imperio Romano. Existen pocas fuentes supervivientes que describan su reinado, ninguna de las cuales lo refiere de manera favorable. Por el contrario, las fuentes se centran en su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, presentándole como un tirano demente. Se convirtió en el primer emperador en presentarse ante el pueblo como un dios. ¿No sabes cómo inscribirte a un programa postgradual? En este video te explicamos cómo. Primero, ingresa a tu navegador de preferencia y en el buscador escribe posgrado.upea.bo. Al ingresar a nuestra plataforma podrás ver todos los programas que tenemos para ofrecerte. También podrás observar la información de nuestros programas vigentes. Si buscas información más detallada de algún programa, haz clic en el formulario de información. Si deseas preinscribirte, ingresa con tu número de cédula de identidad y llena el formulario con tus datos personales, como ser nombres y apellidos, número de celular, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad donde vives y dirección actual. Por último, debes llenar los datos de tu depósito bancario, de la matrícula y/o colegiatura y adjuntar una foto del depósito. Si quieres adjuntar otros depósitos, presiona el botón Agregar más depósitos. Descarga el formulario y respalda tu inscripción. Recuerda guardar tu boleta original del depósito bancario para completar tu inscripción, juntamente con tus documentos y los requisitos en la oficina de Posgrado UPEA, edificio emblemático, tercer piso, oficina 2, ventanilla 4. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estudia en Posgrado UPEA, porque tus metas no tienen pausa.
Al interior de las empresas e instituciones, la labor que desempeñan las secretarias resultan esenciales, dado que en virtud de su trabajo, los procesos administrativos y de gestión tienden a ser más efectivos. Por ello, te ofrecemos el Diplomado en Gestión Secretarial. Domina las herramientas comunicacionales necesarias para una eficiente redacción de documentos comerciales y para una correcta exposición oral de ideas, proyectos e informes dentro de su ámbito laboral. Mayor información al 6513 9851 732 50 870. Hola, mi nombre es Alejandra y soy parte de Posgrado. Hoy te enseñaré cómo llegar a las oficinas de Posgrado UPEA. Si tú vienes de la ciudad de La Paz, tu punto de partida será en las puertas del Seibo y lo primero que harás es tomar un minibús que diga Río Seco o UPEA. Si tú vives en la ciudad del Alto, tu mejor opción es tomar una movilidad sobre el puente con el letrero que diga Río Seco Extranca. Una vez llegando a la avenida Juan Pablo II, pide al conductor que te deje en un complejo de la UPEA. Para terminar este recorrido, ingresa al edificio emblemático de la Universidad Pública del Alto y en el tercer piso encontrarás nuestras oficinas donde todas tus consultas y dudas serán atendidas de la mejor manera. Estudia en Posgrado UPEA porque tus metas no tienen pausa. Un día como hoy, 1 de septiembre, en el mundo, en 1513, parte la expedición del conquistador español vasco Núñez de Balboa para cruzar el Istmo de Panamá y que llegará al Océano Pacífico, el más extenso del planeta. Su arribo se produjo un 25 de septiembre del mismo año. Vasco Núñez fue el primero en tomar posesión de esas tierras y el primer europeo en haber fundado una ciudad estable en solares continentales del Nuevo Mundo. En 1715 muere a sus 76 años de vida el monarca francés Luis XIV. Después de haber reinado durante 72 años, su reinado fue el más duradero en la historia. Consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. La frase "el Estado soy yo" se le atribuye frecuentemente. En 1939, la Alemania nazi invade Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Alemania lanzó un ataque sorpresa en la madrugada de ese 1 de septiembre de 1939, con una fuerza de avanzada compuesta por más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. En total, Alemania desplegó 60 divisiones y casi 1.5 millones de hombres durante la invasión. En 1942 nace Antonio Lobo Antunes, escritor y psiquiatra portugués. Entre otros galardones ha recibido el premio Camões en 2007, el mayor prestigio en la literatura en portugués, y la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Su primer libro publicado fue Memoria de Elefante en 1979, que se convirtió en un fenómeno literario. Desde entonces ha publicado 29 novelas y 5 volúmenes que recopilan sus crónicas publicadas semanalmente en la revista Bissau. En 1970 muere Francis Mauriac, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1952. Fue un periodista crítico y escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en 1952. Es conocido por ser uno de los más grandes escritores católicos del siglo XX. En 1985, los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel
localizaron los restos del Titanic. Se encontraban a 3.800 metros de profundidad en las frías aguas del Atlántico Norte, a 640 kilómetros al sur de Terranova y a una profundidad de unos 4.000 metros. Gracias al robot submarino Argo, lograron tomar las primeras fotografías en la zona del naufragio y mostrando al mundo el cadáver del transatlántico que se había convertido en una leyenda. En Bolivia, un día en la historia de Santa Cruz. En el marco de la Guerra Civil de 1949, en Santa Cruz de la Sierra, el 1 de noviembre de 1949, un avión de guerra P-38 sobrevoló la ciudad, atravesándola de noreste a sudeste y dejando caer 2 bombas en la pista del aeropuerto del Trompillo. A raíz de esta acción, 2 turriles con combustible que servían para alumbrar la pista de noche se incendiaron. El hecho se convirtió en la atracción del día. Despierta tu instinto académico. Bienvenidos al curso práctico de Excel avanzado. En este video quiero mostrarte y enseñarte cómo crear tablas dinámicas. También personalizar los elementos y la inclusión de campos. Para el ejemplo tenemos esta tabla con datos ya llenados. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla. En el menú de opciones seleccionamos la pestaña de insertar y en el bloque de tablas escogemos el icono tabla dinámica. Clic sobre tabla dinámica y se va a desplegar esta ventana emergente donde nos indica seleccione una tabla o rango. No debemos seleccionar más nada porque inicialmente ya hemos seleccionado nuestra tabla. Más abajo nos indica elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros seleccionamos nueva hoja de cálculo, la tabla dinámica se va a crear en una nueva hoja de cálculo. La segunda opción nos indica que la tabla dinámica va a crearse en la hoja de cálculo existente. Vamos a seleccionar la opción número 1, crear una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Presionamos el botón de aceptar y como pueden observar, nuestra tablita se encuentra en la parte izquierda. Sin embargo, tenemos los campos de tabla dinámica en la parte derecha. En esta sección de campos de tabla dinámica tenemos la descripción de nuestra tabla. Me voy a ir a la hoja número 1 y teníamos en nuestra descripción código, producto, cantidad, precio, fecha, tipo y local. Para nuestra tabla dinámica en campos de tabla tenemos los mismos campos, ¿no? Código, producto, cantidad, precio, fecha, tipo y local. Más abajo tenemos lo que son los filtros, las columnas, las filas y los valores. Ahora vamos a personalizar nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionar los campos que deseemos que se encuentren en nuestra tabla dinámica. En filtros queremos que se muestren los productos de acuerdo a las fechas. Entonces vamos a seleccionar el campo fecha en filtro. Luego otro filtro importante sería el tipo. El tipo nos va a indicar si la compra se ha hecho al contado o a crédito. Entonces es importante saber eso. Vamos a seleccionar para filtro el campo de tipo. Seguidamente en filas vamos a seleccionar el nombre del producto. Vamos a seleccionar el campo producto.
Lo siguiente que deseamos saber sobre el producto es el precio. En valores vamos a arrastrar el campo de precio. También necesitamos saber las cantidades que se vendieron. Entonces jalamos el campo de cantidad en valores. Ahora también podemos poner en filas. Nuestro campo local nos indica dónde se ha vendido nuestro producto. Entonces vamos a seleccionar el campo local y jalamos a las filas. Como se observa, tenemos nuestra tabla dinámica generada con la inclusión de campos. Lo siguiente que vamos a hacer es la configuración de la información. Nos vamos a dirigir a suma de precio. En esta lista de opciones seleccionamos configuración de campo de valor. Tenemos esta ventana emergente donde podemos, nos dice elige el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado. Podemos escoger cualquiera de estas opciones, pero lo vamos a dejar en suma. Luego en mostrar valores como seleccionamos la pestaña y seleccionamos del total general, porque queremos el porcentaje y vamos a aceptar. Como se observa, nos ha puesto el porcentaje al campo de precio. Tenemos el 18.26% y en total general tenemos el 100%. Nuevamente vamos a irnos a suma de precio. Con un clic seleccionamos configuración de campos de valor. Vamos a irnos a mostrar valores como y en la pestaña lo ponemos sin cálculo. Aceptamos y nuevamente el porcentaje ya no va a aparecer. También podemos seleccionar el número, el formato de número. Podemos cambiar el formato de número para la configuración de moneda. Clic sobre suma de precio, configuramos el campo, vamos a irnos a formato de número y seleccionamos la moneda. En símbolo escogemos lo que es bolivianos y aceptar. Y podemos observar la moneda en el precio. Para las fechas. Para los filtros que hemos realizado en fecha, hacemos un clic en la pestaña de fecha y nos va a mostrar todas las fechas ingresadas. Quiero que se vea la fecha 21 de julio del 2021. Clic sobre la fecha y aceptar. Como se observa, tenemos las fechas del 21. Si nos vamos a nuestra otra hoja, tenemos dos fechas en 21 que son de La Paz. El producto es hojas carta y cartulina. Nos vamos a ir a nuestra tablita y efectivamente nos muestra esos datos. Tenemos de La Paz, cartulina y hojas carta. Nuevamente clic sobre la fecha y lo vamos a dejar en todas para que nos siga mostrando todas las fechas de nuestra tabla y aceptar. Nuevamente tenemos toda nuestra tablita. En tipo seleccionamos la pestaña y podemos seleccionar y podemos, si queremos saber todo lo que se ha vendido al contado, seleccionamos. Voy a seleccionar al contado y aceptar. Son 3, 4, 5, 6, 7 productos los que se han vendido al contado. Vamos a irnos a la hoja número 1 donde tenemos nuestra tabla original y efectivamente tenemos 7 productos que se vendieron al contado. Nuevamente en tipo, ahora quiero saber los de crédito, seleccionamos crédito y aceptar. Y tenemos 3 productos que se vendieron a crédito, 2 en Cochabamba y 1 en La Paz. Nos vamos a ir a nuestra tabla inicial y tenemos 2 de crédito en Cochabamba y 1 en La Paz. Nuevamente en crédito lo vamos a dejar en todos. De esa manera es como podemos crear nuestras tablas dinámicas, personalizarlas y nos vemos en el siguiente video. Estas son
Las 5 noticias de posgrado, hoy jueves 1 de septiembre del 2022. Activan alerta migratoria para dar con el asesino del hijo de una concejala en Beni. Los exámenes practicados al cadáver determinaron como causa de muerte traumatismo cráneoencefálico, penetrante por acción de un proyectil de arma de fuego. Asimismo, se emitió la correspondiente orden de aprehensión del principal sospechoso que se dio a la fuga luego del crimen. Fiscalía recabará este miércoles la declaración del papá que cometió el doble infanticidio en La Paz. La Fiscalía informó este miércoles que en el transcurso de las próximas horas recabará la declaración informativa del hombre que asesinó a sus 2 hijos en el barrio de Villa Pavón de la ciudad de La Paz. El investigador asignado al caso, Edwin Sarmiento, dijo que el sujeto que permanece internado en un centro médico fue valorado por un médico forense, quien estableció que está en condiciones de relatar las circunstancias en las que cometió el hecho de sangre. En contraste a Camacho, Fernández dice que invitará a autoridades del gobierno a festejos de Santa Cruz. En un acto en el Plan 3000, el burgomaestre cruceño insistió: este alcalde les abre las puertas a todos los que quieran trabajar, sea la gobernación, el gobierno nacional, organismos internacionales de crédito. Vengan, vamos a abrir las puertas porque esto merece Santa Cruz, declaró el alcalde. Identifican en Perú el primer linaje suramericano de la viruela del mono. Las autoridades sanitarias de Perú identifican el primer linaje suramericano del virus que causa la viruela del mono, que ha sido designado B1.6 por el Comité Científico Internacional, informó este miércoles un comunicado oficial. Educación recalca que se mantienen protocolos y medidas de bioseguridad en colegios. Ante el anuncio del uso opcional del barbijo en espacios abiertos, el viceministro Bartolomé Puma anunció que los estudiantes y el plantel docente deben reforzar y convertir en cotidiano los protocolos y medidas de bioseguridad. Datos sobre cultura general del mundo. Los Juegos Olímpicos se originaron en la antigua Grecia. Se llama así porque se celebran en la ciudad de Olimpia. Se trataba de una serie de competiciones atléticas disputadas por los diferentes ciudadanos de los múltiples estados que componían Grecia. La Torre de Pisa es una torre inclinada que se encuentra en la Plaza de Duomo de Pisa, municipio de la región italiana de la Toscana. Lo curioso es que no se construyó torcida, sino que por culpa de los insuficientes 3 metros de profundidad de sus cimientos, el suelo comenzó a ceder pronto. La cascada del Salto del Ángel es la cascada más alta del mundo, con 979 metros de altura y 150 metros de anchura, al sureste de Venezuela, dentro del Parque Nacional de Canaísma. La Torre de Eiffel es una estructura que se encuentra en París, Francia, una construcción de hierro de 300 metros de altura, que fue creada para la Exposición Universal de París de 1889, convirtiéndose en el principal símbolo de París. El Taj Mahal, ubicado en la India, es un mausoleo construido por el emperador mogol Shah Jahan, un honor a su esposa preferida, Mumtaz Mahal, muerta al dar luz. Taj Mahal significa también la joya del palacio. El metal más caro del mundo es el rodio, aumentando su precio en los últimos años, siendo este utilizado en los sistemas de escape de los vehículos y hacer ascender las emisiones de gases contaminantes. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger la frontera del Norte Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Shanchu de Mongolia y Manchuria.
El hombre en llegar a la Luna fue Neil Armstrong. El 20 de julio de 1969, en la misión estadounidense Apolo 11, fue un astronauta estadounidense, también ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más mortíferos y prolongados que ha vivido la historia de la humanidad. Esta inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, causado por disputas imperiales de orden económico, político, la distribución de las colonias entre las potencias mundiales y la causa detonante, el asesinato del archiduque de Austria. La reina del Reino Unido y actual monarca británica se llama Isabel II. Nacida el 21 de abril de 1926 en Londres. Su ascenso al trono fue el 6 de enero de 1952, fecha en la que se convirtió en reina. Sin embargo, su coronación en la abadía de Westminster tuvo lugar más de un año después, el 2 de junio de 1953. Continuamos con el segundo capítulo de la historia de la fotografía. Los primeros intentos por fijar la imagen tal y como hoy la entendemos, la fotografía fue inventada por Joseph Incipio Nipiens, considerado el padre de la fotografía, quien captó en 1816 utilizando papel tratado con cloruro de plata, pero no consiguió fijar la imagen obtenida. El proceso que realizaba para poder obtener una foto era demasiado largo, pues duraba incluso más de 8 horas exponiéndose al sol, y luego de haber sido expuestas, las imágenes desaparecían. No quedando atrás, las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre, aleación de zinc, estaño y plomo, recubiertas de betún de Judea y fijadas con aceite de lambana que constaban de sustancias químicas. Con este sistema, utilizando una cámara oscura modificada, impresionó en 1827 una vista del patio de su casa que se consideraba la primera fotografía permanente de la historia. A este procedimiento le llamó heliografía. Aún así, no consiguiendo un método para invertir las imágenes, y prefirió comenzar a investigar un sistema con que obtener positivos directos. Poco después, en 1826, el pintor francés Louis Daguerre, especialista en realizar dioramas, escribió a Nipiens que aquel año obtenía la primera fotografía, informándole de que andaba detrás de conseguir imágenes permanentes con una cámara oscura. Nipiens no hizo mucho caso, pero 3 años después se asociaron. 10 años más tarde vendieron los derechos del invento que Nipiens llamó heliografía al gobierno francés, teóricamente propietario de los derechos del invento de la fotografía. En cuanto al color, los primeros ensayos de fotografía datan en 1840, pero se basaban en colorear los daguerrotipos, los cuales no eran fotos en color conseguidas por la cámara, sino manipuladas sobre el blanco y negro. El daguerrotipo es un experimento sobre una placa de cobre expuesta al vapor de yodo antes de ser fijada a la luz. Para crear la imagen en la placa, los primeros daguerrotipos tuvieron que exponerse a la luz hasta 15 minutos. El daguerrotipo fue un popular hasta que las placas de emulsión lo reemplazaron a finales de la década de 1850. Los daguerrotipos fueron fruto de la unión de Nipiens y Daguerre, que sustituyeron la placa de Nipiens por otra de metal. La imagen obtenida era de una asombrosa perfección y la daguerrotipia se apoderó de Europa. En solo un año se vendieron en París más de 500,000 de placas y en Estados Unidos más de 3 millones en 1853. No obstante, la fotografía quedó definitivamente perfilada tras los trabajos del matemático inglés William Henry Fox Talbot e Hipólito Bayard, cuyas investigaciones, al margen de los trabajos de Nipiens, posibilitaron fijar imágenes sobre papel con cloruro de plata. Posteriormente, este negativo lo exponía por contacto sobre otra hasta lograr el positivo.
A este proceso lo denominó calotipo, considerado como el predecesor de la fotografía moderna, basada en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico, que tras ser expuesto a la luz era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas. Además, Talbot aportó en el uso del tiosulfato de sodio como fijador y acortó los tiempos de exposición al darse cuenta de la importancia del revelado. Desafortunadamente protegió muchas de sus avances con patentes y gravámenes, e incluso varios de los métodos que Daguerre difundía públicamente, lo que supuso un freno al progreso y a la divulgación de la fotografía entre el público, y lo llevó a enjarzarse en pleitos y procedimientos legales en Francia e Inglaterra. Finalmente, en 1854, tras perder varios pleitos, abandonó sus patentes. Desde entonces, el progreso fotográfico fue imparable y pocas semanas después de la sesión del evento en París, se produjeron daguerrotipos en Inglaterra, Alemania, Suecia, España, Polonia y Estados Unidos. La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Cubre menos área que el Central Park de Nueva York. Si caminaras de un lado a otro, apenas media milla, podrías pasear bajo las imponentes columnas de la emblemática Plaza de San Pedro, contemplar la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro o el Palacio Apostólico, la majestuosidad arquitectónica de una de las ciudades históricamente más significativas de la humanidad. Y sin embargo, lo que es más significativo históricamente quizás no es lo que se encuentra en la parte superior de la Tierra, sino lo que se encuentra debajo de ella. Allí, en un búnker parecido a una fortaleza, cerrado al público y protegido por guardias armados, se encuentran unas increíbles 53 millas de estanterías, más de 100 veces la distancia de un lado de la Ciudad del Vaticano al otro, excavadas profundamente en la tierra. En estos estantes se encuentran 12 siglos de documentos con una historia incomparable, no solo de la Iglesia Católica, sino del mundo tal como lo conocemos. Este es el archivo secreto del Vaticano, y dentro de él se encuentran los registros originales de algunos de los eventos más importantes y conocidos de la historia. Sin embargo, hay quienes dicen que esto no es todo lo que se esconde allí. Algunos creen que en las profundidades del Vaticano hay un tipo diferente de historia, una de poderes secretos, profecías apocalípticas y quizás incluso extraterrestres. En el siglo I, la Iglesia Católica ya conservaba registros de sus operaciones. Estos registros fueron confiados al cuidado y propiedad de los primeros papas, que viajaban con ellos donde quiera que fueran y se pasaban a sus sucesores cuando morían. A medida que la religión y su influencia se extendieron, el tamaño cada vez mayor de los registros hizo que esto fuera insostenible, y la Iglesia comenzó a almacenarlos en la residencia oficial del Papa. En el siglo XI, los archivos se conservaban en al menos 3 lugares diferentes: la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, así como el Letrán y el Palacio Palatino cercano en Roma. Por supuesto, la Edad Media fue una época de conflicto constante en toda Europa, y en más de una ocasión, los lugares que albergaban estos registros del Vaticano fueron saqueados, lo que provocó la pérdida de gran parte de los archivos. En 1404, el propio Vaticano fue saqueado y el Papa Inocencio VII se vio obligado a huir de la ciudad mientras los documentos oficiales del Vaticano de más de 1000 años de historia eran arrojados a las calles como basura. Reconociendo que lo que quedaba era de suma importancia para la Iglesia, sin mencionar la historia humana, el Vaticano comenzó a construir planes para mantener todos sus registros en una ubicación central segura. Finalmente, en 1612, el Papa Pablo V ordenó que todos los registros de la Iglesia se recopilaran y almacenaran en el lugar más seguro posible directamente debajo del Vaticano. Esto se conoció oficialmente como el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, el Archivo Secreto del Vaticano, y debajo de la Ciudad del Vaticano ha estado desde entonces.
Durante muchos siglos, las maquinaciones de la Iglesia Católica han dado forma a la cultura y la política del mundo. Lo que esto significa es que dentro del archivo secreto del Vaticano se encuentran los registros originales de algunos de los momentos fundamentales de la historia. En efecto, no solo la historia de la Iglesia, sino de la humanidad misma. Por ejemplo, los archivos contienen la copia oficial del decreto papal que dividió el Nuevo Mundo en 1493, después de que supuestamente fue descubierto por Cristóbal Colón. Y por cierto, tenemos un vídeo completo que muestra mucha evidencia de que las antiguas civilizaciones africanas descubrieron América mucho antes que Colón o los escandinavos. Puedes hacer clic en la esquina superior derecha para verlo. El Intercetera, como se tituló, le dio a España el control de todo, a 100 leguas de las Azores y Cabo Verde, y Portugal el resto. Existe la copia original del infame Decet Romanum Pontificem, el documento que excomulgó a Martín Lutero en 1521. Después de que Lutero publicara sus 95 tesis, una obra crítica de la Iglesia Católica, el Vaticano le dio 60 días para retractarse de su condena. Lutero quemó públicamente su copia de la advertencia y posteriormente fue expulsado de la Iglesia, lo que provocó la Reforma Protestante. Del mismo modo, los archivos contenían la carta enviada al Papa en 1530 por nobles ingleses, el clero e incluso el arzobispo de Canterbury, pidiendo que se le permitiera al rey Enrique VIII divorciarse de su esposa Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Escrita en un enorme pergamino de 1 metro de ancho, la carta prometía medidas extremas si el Papa accedía a su pedido. Por supuesto, el Papa rechazó la solicitud, provocando una ruptura con la Iglesia de Inglaterra y la Reforma inglesa. En otra parte, hay actas del juicio de 1633, en el que Galileo fue juzgado como hereje por argumentar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Un momento increíble en la historia de la religión versus la ciencia. Del mismo modo, las actas del juicio contra los caballeros templarios fueron descubiertas entre los archivos en 2001, después de haber estado perdidas durante siglos debido a un error de archivo. A principios del siglo XIV y en la cúspide de su prodigioso poder, los caballeros templarios habían sido acusados de herejía y comportamiento blasfemo durante las cruzadas. Muchos fueron severamente castigados, incluso quemados vivos. Sin embargo, como mostraron los documentos descubiertos, el Papa realmente absolvió al grupo de blasfemia en 1308, cambiando totalmente la memoria histórica del grupo y su relación con la brutalidad de la Iglesia Católica. Hay quienes creen que el juicio de los caballeros templarios no es lo único en el archivo secreto del Vaticano que ha sido extraviado, quizás incluso escondido intencionalmente. Algunos sugieren que en algún lugar de los archivos se encuentra la copia original de una correspondencia entre San Pablo y el emperador romano Nerón del siglo I, que confirma o rechaza la existencia de Jesucristo. Particularmente, si esta correspondencia confirma la existencia de Jesús, ¿por qué mantener el secreto? Otros sugieren que, escondido entre los archivos, están la cruz en la que Jesús fue crucificado y la corona de espinas que usó, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, una colección de esos grandes artefactos históricos que se cree que se perdieron para siempre. Pero ese es el punto. Lo que sabemos está en el archivo secreto del Vaticano. Lo que ha sido confirmado por el propio Vaticano es increíble. Un tesoro monumental de la historia mundial. Pero quizás aún más interesantes son las cosas que se dice que albergan los archivos que no están confirmadas. Los escépticos dicen que el archivo secreto del Vaticano es algo más de lo que parece, es decir, algo más de lo que el Vaticano está dispuesto a admitir oficialmente. Tienden a señalar que la parte secreta del nombre en realidad proviene de una mala traducción de la palabra latina secretum, que en realidad significa algo más cercano a privado. Estos escépticos afirman que el archivo secreto del Vaticano no implica misterio, sino que son simplemente los registros privados del Vaticano, los mismos que mantendría cualquier organización o empresa. De hecho, el propio Vaticano estaba tan ansioso por dejar esto en claro que en 2019 cambiaron oficialmente el nombre de Archivo Secreto del Vaticano
a Archivo Apostólico del Vaticano. Solo hay un problema. Independientemente del nombre de la traducción, los archivos son un secreto. Hasta 1881, nadie, salvo los funcionarios eclesiásticos de más alto nivel, tenía acceso a los archivos. Ese año, el Papa León XIII abrió los archivos para seleccionar investigadores, una política que sus sucesores han continuado desde entonces, excepto que no se puede simplemente entrar y comenzar a mirar alrededor. Primero, todos los participantes deben ser académicos cuidadosamente acreditados. Periodistas, estudiantes o historiadores aficionados no son permitidos. Una vez que se recibe la acreditación y los académicos ingresan, más allá de los guardias armados, la navegación no está permitida. En cambio, los investigadores pueden solicitar hasta 3 carpetas por día. Estas carpetas no están catalogadas ni organizadas, por lo que pueden contener cualquier cosa. Esto significa que podrían pasar años antes de que los investigadores se topen con algo importante. Peor aún, las credenciales deben renovarse cada 6 meses y pueden ser revocadas por la Iglesia en cualquier momento, lo que significa que si un investigador se topa con algo trascendental, su acceso podría ser revocado rápidamente. No puede haber duda de que el Vaticano guarda sus secretos con fuerza. De hecho, lo mostraron descaradamente para que el mundo lo viera en 2020, no un año después de que quitaron el secreto del nombre. Después de una presión considerable de grupos judíos y de derechos humanos, el Vaticano acordó publicar documentos relacionados con el reinado de Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos habían criticado al Papa Pío por no hablar en contra de la campaña racial de Mussolini y luego por no condenar el Holocausto en su conjunto, y quizás incluso por colaborar activamente con los nazis. La pregunta en la mente de todos era, mientras los nazis acorralaban a los judíos de Roma, ¿qué decía el Papa entre bastidores? Afirmando que la Iglesia no le teme a la historia, el Vaticano publicó un puñado de documentos relacionados con el Papa Pío. Desafortunadamente, estaba lejos de la colección completa que habían prometido. Lo que publicaron se parecía más a una campaña de imagen pública que a un intento de traer a la luz la historia, lo que generó críticas duras y en última instancia ignoradas. Y eso es todo. Cuando se trata de sus archivos, el Vaticano guarda sus secretos de cerca, sin importar la presión pública o lo que estos secretos puedan significar para el mundo. Por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿qué otros secretos podrían estar escondiendo? En 1750, los arqueólogos descubrieron un libro misterioso en lo profundo de la tumba de Salomón en Jerusalén. Estaba inscrito con el año 1522, aunque quienes lo examinaron creyeron que era una copia de una fuente más antigua, tal vez del 1200, tal vez incluso de una fuente oral mucho más antigua que eso. Pero lo que realmente sorprendió a quienes lo vieron no fue la fecha del libro, sino su contenido. Escritas en las páginas del interior había instrucciones sobre cómo hacer talismanes y amuletos mágicos, cómo lanzar hechizos mágicos y convocar demonios. Lo más dramático es que el libro describe cómo convocar al diablo mediante la construcción de un círculo mágico y la realización de un ritual que implica el sacrificio de un bebé cordero en cuyo punto uno podría hacer un trato con el diablo. Curiosamente, el autor del libro era supuestamente Honorio de los Ladrones, una figura apócrifa que se decía que había sido poseída por el diablo. El misterioso libro fue llamado el Gran Grimorio. En el siglo XVIII, grimorios, una palabra para libro de texto de lo oculto, ganó popularidad en Francia. En consecuencia, las copias del Gran Grimorio, que se dice que es el más poderoso de todos los grimorios, comenzaron a extenderse por todo el país y por todo el mundo hasta las colonias francesas. Allí, el Gran Grimorio se llamó Le Dragon Rouge, el dragón rojo, recordando las palabras bíblicas de Revelación, capítulo 12. Y he aquí un gran dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas sobre sus cabezas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra.
Sin embargo, a pesar del supuesto poder del Gran Grimorio y las mini copias esparcidas por todo el mundo, ninguno informó haber convocado al diablo, y la popularidad del libro se desvaneció en la memoria. Quizás entonces la conclusión es que el Gran Grimorio no era más que un engaño. Algunos ofrecen una explicación diferente. Dicen que el Gran Grimorio no es un engaño, sino que la copia comercializada esparcida por el mundo representa una versión editada de la obra, su verdadero poder censurado, y que en algún lugar permanece inalterada la copia original. Excepto que no está en algún lugar, sabemos dónde está la copia original del Gran Grimorio. Así es, según el Vaticano, está almacenado en sus archivos secretos. ¿Podría el Vaticano realmente tener acceso a un libro de hechizos mágicos o incluso la capacidad de conjurar al diablo? Y si es así, ¿qué otros poderes podrían tener? En 1972 apareció un titular extraño en una revista italiana llamada La Domenica del Corriere. Decía: por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado. El artículo contaba el relato de un sacerdote católico llamado Padre Pellegrino Ernetti, quien afirmó que, escondido en lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, había un dispositivo que permitía a su usuario ver y escuchar eventos del pasado. No una máquina del tiempo que enviaba a una persona hacia atrás en el tiempo, sino más bien una especie de visor del tiempo que traía el pasado al presente. Un dispositivo que podía sintonizar eventos específicos del pasado y mostrarlos en una pantalla como una especie de televisión de viajes en el tiempo. El dispositivo se llamó el cronovisor, y con él Ernetti afirmó que había podido ver los últimos días de la vida de Jesús y otros momentos bíblicos como la destrucción de Sodoma y Gomorra y la creación de los 10 mandamientos. Lo más sorprendente es que el artículo incluía una fotografía del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión, que supuestamente Ernetti había tomado usando el dispositivo, prueba que parecía de la existencia y función del cronovisor. Durante un tiempo, el artículo causó revuelo en las comunidades religiosas y científicas antes de desvanecerse de la memoria, nunca confirmado, pero igualmente nunca refutado. Luego, curiosamente, en 1988, el propio Vaticano emitió un decreto oficial sobre el cronovisor en el que advertía que cualquier persona que usara un instrumento de tales características sería excomulgada. ¿Por qué? En lugar de negar la existencia del cronovisor, el Vaticano instruiría a sus seguidores para que no lo usaran. ¿Podría ser porque el Vaticano en realidad tenía el dispositivo cronovisor escondido en lo profundo de sus archivos secretos? Pero si no es una ventana al pasado, quizás lo que se esconde en el archivo secreto del Vaticano sea una mirada al futuro. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II recibió 4 disparos en un intento de asesinato por un hombre armado en la plaza de San Pedro en el corazón de la ciudad del Vaticano. El Papa resultó gravemente herido y sufrió una grave pérdida de sangre cuando lo llevaron de urgencia al hospital. Sin embargo, de alguna manera milagrosamente sobrevivió. Mientras se recuperaba, comenzó a atribuir su supervivencia a Nuestra Señora de Fátima, el título católico de la Virgen María, declarando públicamente: una mano apretó el gatillo y la otra mano guió la bala. Una vez que se recuperó, incluso viajó a la ciudad de Fátima para colocar la bala que le había atravesado el pecho en la corona de una imagen de la Virgen María, agradeciéndole su protección. ¿Por qué él haría eso? La respuesta está en algo que sucedió 64 años antes del día del intento de asesinato. El 13 de mayo de 1917, 3 niños en la ciudad de Fátima, Portugal, recibieron la primera de numerosas visiones compartidas en las que supuestamente fueron visitados por la Virgen María. Según los niños, la Virgen María les reveló 3 secretos. Estos se conocieron como los 3 secretos de Fátima. En ese momento, el mundo fuera de Fátima, envuelto en la Primera Guerra Mundial, prestó poca atención a los niños portugueses y su historia, y de hecho, los supuestos 3 secretos podrían haberse olvidado por completo, si no fuera por un obispo local. Recordando la historia en 1941,
el obispo consiguió que el último de los niños que aún estaban vivos en ese momento, y una monja llamada Sor Lucía, escribiera los secretos en un documento oficial. Según sus palabras, el primer secreto había revelado a los niños el sufrimiento de las almas de los condenados. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas en forma humana, como brasas ardientes transparentes, todas de bronce ennegrecido o bruñido, flotando en la conflagración, ahora arrasadas en el aire por las llamas que brotaban de su interior junto con grandes nubes de humo, ahora retrocediendo por todos lados como chispas y un enorme fuego, sin peso ni equilibrio, y entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaban y nos hacían temblar de miedo. El segundo secreto parecía aún más profético. Predijo el final de la Primera Guerra Mundial, todavía en curso en 1917, pero el comienzo de una guerra aún peor poco después. Como escribió Sor Lucía, la guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, estallará una peor durante el pontificado del Papa Pío XI. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, debes saber que esta es la gran señal que te ha dado Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y las persecuciones de la Iglesia y del Santo Padre. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto se reveló en 1941, el secreto parecía particularmente conmovedor, y los 3 secretos de Fátima comenzaron a lograr un reconocimiento generalizado. Pero, ¿cuál fue el tercer secreto? Todos se preguntaban. Crípticamente, Sor Lucía no quiso revelar el tercer secreto, proclamando que no había sido autorizada por Dios para compartirlo. ¿Por qué no le importaría a Dios que los 2 primeros fueran compartidos, pero estar en contra del tercero? 2 años más tarde, enferma de influenza, el obispo le ordenó a Sor Lucía que escribiera el tercer secreto, una exigencia a la que ella cedió, en caso de que ella muriera y el secreto se perdiera para siempre. El secreto llegó al Vaticano y a sus archivos sellados dentro de un sobre, con las vagas instrucciones de no abrirlo hasta 1960, cuando sería más claro. Sin embargo, cuando llegó el momento en 1960, el Vaticano emitió una declaración oficial en la que anunciaba que era muy probable que el secreto permaneciera para siempre bajo un sello absoluto. Esto llevó a mucha especulación. ¿Qué podría revelar el secreto que sería tan dramático como para necesitar ser suprimido para siempre? Como era el apogeo de la Guerra Fría, el New York Times incluso especuló que el tercer secreto podría predecir la aniquilación nuclear mundial. Finalmente, en 2000, el Vaticano dio un paso al frente y dio a conocer lo que dijeron era el texto del tercer secreto. Hablaba de un obispo vestido de blanco, asesinado por un grupo de soldados que le disparaban balas y flechas, y como, de la misma manera, murieron uno tras otros los demás obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos diversos de diferentes rangos y cargos. Estas palabras, afirmó el Vaticano, deben interpretarse como un lenguaje simbólico que se refiere al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, el obispo vestido de blanco del que hablaba el secreto. Parecía que las piezas del rompecabezas finalmente, más de 80 años después, se habían ensamblado. Mientras el Vaticano informaba al público que el muy publicitado tercer secreto tenía que ver con un fallido intento de asesinato hace 20 años, muchos se quedaron pensando, ¿eso es todo? ¿Por qué décadas de secreto? ¿Por qué el sello absoluto? ¿Por qué la prohibición inicial de Dios por algo relativamente poco notable? Algunos dicen que la respuesta es simple. El tercer secreto que el Vaticano reveló no fue el tercer secreto real, sino más bien una invención. Poco después de que se revelara el supuesto tercer secreto en 2000, apareció un artículo de noticias que afirmaba presentar una entrevista con el entonces cardenal Ratzinger, que se convertiría en el Papa Benedicto XVI en 2005. Según el artículo, Ratzinger le dijo al entrevistador,
hay más de lo que publicamos en el tercer secreto. Curiosamente, después de convertirse en el primer papa desde la década de 1400 en renunciar a su cargo mientras aún estaba vivo en 2013, Benedicto respondió al artículo en 2016 llamándolo absolutamente falso y afirmando que la publicación del tercer secreto de Fátima está completa. Curiosamente, esta fue la primera y hasta ese momento la única declaración oficial que Benedicto XVI había hecho como Papa emérito. ¿Por qué comentar un artículo que tiene casi 2 décadas y no una multitud de otras cosas que enfrenta el mundo? Hasta el día de hoy hay muchos que creen que hay más en el tercer secreto de lo que el Vaticano ha publicado, incluidos aquellos dentro del Vaticano mismo. De hecho, el mismo Benedicto proclamó en un discurso de 2010 en Fátima que sería un error pensar que la misión profética de Fátima está completa. Luego, en 2020, el arzobispo Carlo María Viganò concedió una entrevista en la que afirmó que el tercer secreto que el Vaticano dio a conocer no solo estaba claramente incompleto, sino que el Vaticano estaba involucrado en una operación de encubrimiento del verdadero contenido del secreto. Si hay un encubrimiento, entonces, ¿un encubrimiento de qué? Es interesante notar que allá por 1980, casi un año antes del atentado contra su vida, el Papa Juan Pablo II pronunció un discurso en Alemania en el que dijo sobre el tercer secreto: si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la Tierra, que de un momento a otro perecerán millones de personas, ya no tiene sentido querer realmente publicar este mensaje secreto. Es peligroso querer satisfacer la curiosidad solo si uno está convencido de que no podemos hacer nada contra una catástrofe que ha sido predicha. 4 años más tarde, después de que el Papa fuera baleado y recuperado hace mucho tiempo, apareció un artículo en la revista Jesús en el que el entonces cardenal Ratzinger concedió una entrevista afirmando que había leído el tercer secreto y que se relacionaba con peligros que amenazan la vida del mundo. Aún más alarmante, el artículo afirmaba que Ratzinger había confirmado que el tercer secreto era esencialmente el mismo que otra profecía que había sido revelada en 1973 en Akita, Japón. Allí, la Virgen María supuestamente se apareció a una monja y le entregó un mensaje sorprendente: el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se habrá visto. Caerá fuego del cielo y arrasará con gran parte de la humanidad, tanto buenos como malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. ¿Podría ser que el tercer secreto de Fátima no trataba en absoluto del asesinato de un papa, sino de la aniquilación del mundo? ¿Predice algún tipo de apocalipsis global? ¿Y podría el Vaticano estar reprimiendo ese secreto incluso hasta el día de hoy para evitar un pánico global? Las cuestiones filosóficas son pesadas. ¿Te gustaría saber la fecha de tu propia muerte? ¿Qué harías si fuera tu último día en la tierra? Más simplemente, si todos vamos a morir, ¿no debería decírnoslo el Vaticano? Además, si ni siquiera nos contarían sobre el fin del mundo, ¿qué más podrían no estar diciéndonos? En 1988 surgieron informes de noticias que alegaban que se habían encontrado alargados de aspecto claramente extraterrestre durante una restauración de la Biblioteca del Vaticano. Se especuló desenfrenadamente y muchos sugirieron que los archivos secretos del Vaticano deben estar ocultando evidencia de extraterrestres. Quizás un matrimonio entre el Vaticano y extraterrestres está demasiado lejos, demasiado conveniente para contemplarlo, excepto que el Vaticano en sí no tiene vínculo con extraterrestres. Considera las palabras del cardenal Corrado Balducci, un alto funcionario del Vaticano desde la década de 1960 y amigo cercano de muchos papas, que en 1998 instruyó a sus seguidores a recordar un párrafo del Nuevo Testamento donde el Santo Pablo se refiere a Cristo como Rey del universo y no solo como Rey del mundo. Eso significa que todos los seres del universo, incluidos los extraterrestres, son reconciliables con Dios.
¿Qué podrían saber Balducci y el Vaticano sobre el universo que nosotros no sepamos? En 2009, el Vaticano celebró su primera conferencia internacional de astrobiología, que reunió a los mejores científicos de todo el mundo y astrónomos del Vaticano para discutir la vida extraterrestre. Como afirmó el legendario astronauta estadounidense Gordon Cooper, una de las 7 personas originales enviadas al espacio por Estados Unidos, ¿quieres saber sobre los ovnis y los hombrecitos verdes? Contacta con el Vaticano. De hecho, incluso el Papa actual, el Papa Francisco, ha declarado públicamente que estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres, preguntando retóricamente, ¿quiénes somos nosotros para cerrar las puertas? Lejos de cerrar puertas, el Vaticano busca libremente abrirlas. En Tucson, Arizona, el Vaticano trabaja con gobiernos mundiales y asociaciones astrológicas para rastrear el espacio profundo en busca de signos de vida extraterrestre, utilizando algunos de los telescopios más poderosos de la Tierra en el Observatorio Internacional Mount Graham. Curiosamente, el instrumento que alimenta el más formidable de los telescopios del observatorio se conoce como el Gran Telescopio Binocular de Utilidad de Infrarrojo Cercano, con cámara y utilidad de campo integral para investigación extragaláctica, o Lucifer para abreviar. Hola, mi nombre es Alejandra y soy parte de Posgrado. Hoy te enseñaré cómo llegar a las oficinas de Posgrado UPEA. Si tú vienes de la ciudad de La Paz, tu punto de partida será en las puertas del Seibo. Y lo primero que harás es tomar un minibús que diga Río Seco o UPEA. Si tú vives en la ciudad del Alto, tu mejor opción es tomar una movilidad sobre el puente con el letrero que diga Río Seco Extranca. Una vez llegando a la avenida Juan Pablo II, pide al conductor que te deje en complejo de la UPEA. Para terminar este recorrido, ingresa al edificio emblemático de la Universidad Pública del Alto y en el tercer piso encontrarás nuestras oficinas donde todas tus consultas y dudas serán atendidas de la mejor manera. Estudia en Posgrado UPEA porque tus metas no tienen pausa.